Damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez, él es experto en Derecho Internacional. Doctor Martínez, bienvenido nuevamente. Se inicia otra semana de tensiones cuando hay anuncios que se dan por parte de algunos dirigentes mundiales de Occidente que son contradecidos por portavoces del gobierno ruso, generando aún más confusión y tensión con respecto al tema de Ucrania. ¿Cómo ve la situación? Un cordial saludo, estimado Gustavo, y un saludo a las amigas y amigos que nos siguen a través de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, yo creo que uno de los aspectos más importantes en la era de la comunicación es también manejar, entre comillas, la desinformación. Es la posibilidad que tiene, en este caso, Rusia de entregar una información que no necesariamente es exacta con el propósito de desviar la atención, marcar una agenda o, en su defecto, simplemente contradecir, como usted bien señalaba, las palabras de los principales líderes mundiales. No solamente se juega una posible guerra en caliente, sino, por supuesto, también se juega una guerra de comunicación y se juega una guerra paralela también en el campo diplomático. No nos olvidemos que parte, y no es solamente la principal causa, una de las causas de la crisis en Ucrania tiene que ver precisamente con la posible anexión de Ucrania a la OTAN. En consecuencia, también se lo juega en los corrillos y en los pasillos de los organismos internacionales y, por supuesto, tampoco es la excepción lo que ocurre en Naciones Unidas al nivel del Consejo de Seguridad, donde de una u otra manera, no solamente Rusia tiene derecho al veto, sino también China juega un papel fundamental y que en los últimos tiempos ha estado más vinculada, como ustedes conocen, a Rusia que a Estados Unidos o al resto de países aliados. ¿Cuál es la importancia, doctor Martínez, de este hecho concreto que se dio? Anuncios del gobierno norteamericano a través de portavoces y publicado también en los más importantes diarios norteamericanos en el sentido de que se habría la posibilidad de una cumbre que se le haría telefónicamente entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, pero hecho que ha sido desmentido en las últimas horas por un portavoz de la diplomacia rusa. Bueno, al final del día, como lo señalo, tiene que ver un tema de, uno, desinformar y dos, ganar en la batalla de la desinformación. ¿En qué sentido? Con el propósito de mostrar, en el caso de Rusia, una posición en teoría más sólida, más fuerte frente al caso de Ucrania y de Estados Unidos. Situación a lo que quiero llegar es que no necesariamente devengue en una crisis total y obviamente un enfrentamiento, pero en estas últimas horas o últimos días será obviamente tomada como una posición más dura y más difícil de ceder por parte de Rusia, con lo cual el resto de estados occidentales intentarán tomar todas las medidas e incluso bajar un poco las tensiones. Dentro de las tensiones me refiero sobre todo a las posibilidades que existía de sanciones, no solamente sanciones económicas, sino también sanciones simbólicas de otro tipo que se pensaba ya establecer en contra de Rusia. ¿Qué se hace al final del día a nivel de diplomacia? Precisamente llegar en la mesa de negociaciones, que sí lo llegarán tal vez en esta semana o la próxima semana, pero con una posición más dominante. Y esto al final del día va a terminar repercutiendo de manera positiva para Rusia y sus intereses. Rusia, si bien ha acumulado una serie de datos que han minado su imagen internacionalmente, acá en Occidente, porque somos parte de Occidente, en derechos humanos, en falta de democracia, en libertad para sus ciudadanos. Por allí tenemos el caso de ese candidato a la presidencia de la República, ese político ruso que fue envenenado, que hoy se encuentra tras las rejas, etcétera, etcétera. Tiene ese lastre Rusia, pero Estados Unidos tampoco se puede decir que es absolutamente la otra cara de la medalla, queda aún en el recuerdo y no son datos muy lejanos. La política de los gobiernos de Bush, padre e hijo, con los sistemas de desinformación que se armaron para justificar la intervención en Irak, por ejemplo. ¿A quién creer? Es la cuestión, doctor Martínez. Estados Unidos acaba de hacer otra denuncia formal a Naciones Unidas con un contenido muy grave. Señala tener a través de sus sistemas de inteligencia información creíble. Dice que el Kremlin está elaborando listas de ucranianos para ser asesinados o enviados a campamentos luego de la ocupación militar.
Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta dos situaciones para contestar su pregunta. La primera tiene que ver precisamente con lo que ha sucedido con la información y las maneras y los canales que existen de comunicar y la idea de las fake news o noticias falsas y la desinformación en el siglo XXI, donde, si bien es cierto, durante la década de los 80 los mass media fueron manejados casi de manera exclusiva por los Estados Unidos y veíamos en la década de los 90 una de las primeras guerras, entre comillas, en vivo, que fue el tema del Golfo Pérsico, y donde al final del día siempre repetíamos simplemente la información que venía desde Estados Unidos, tipo medios en América Latina, por ejemplo, como CNN, etcétera. Ahora, por su parte, Rusia también tiene una plataforma muy importante a través de la plataforma de noticias de Sputnik y obviamente sus canales aliados, Russia Today, etcétera, donde también ponen sus verdades y muestran de una u otra manera su posición. Podríamos decir que al final del día, en teoría, y digo en teoría, tendríamos las dos caras de la moneda. Y por otro lado, también es importante hacer un señalamiento respecto de que si bien es cierto, estos agentes de canales de información exclusivo gubernamentales que tiene el gobierno americano, que tienen información delicada en este sentido, como usted ha narrado, también se han dado posiciones contrapuestas y solamente me refiero a dos ejemplos. El primer ejemplo fue el tema de armas de destrucción masiva que se justificó precisamente, por ejemplo, para la invasión en Irak, las cuales después no fueron comprobadas. Sin embargo, en el caso de Afganistán, se dijo de manera plena, y estamos hablando del año pasado, se dijo que había un listado por parte de los talibanes para realizar un asesinato sistemático a los colaboradores del régimen. Y es una situación que sí ha sucedido, lamentablemente, y que obviamente hay tantas situaciones dentro de agenda a nivel mundial que no la estamos narrando y que no estamos comunicando o que no nos estamos pronunciando, pero son cosas reales que sí suceden lastimosamente en el siglo XXI. Está claro, doctor Martínez, que en una conflagración mundial que se la ve bastante cerca y posible, nadie ganaría. Pero es más preocupante aún cuando este conflicto se lo siente cerca. Hubo una reunión entre un alto funcionario de defensa rusa con Nicolás Maduro, de la cual no se dijo mucho más allá de exaltar el propio Maduro, esta cercanía con Rusia. Bueno, al final del día, esto es un asunto también que se juega desde la estrategia geopolítica. Hagamos un parangón. Si a Rusia no le gusta que Estados Unidos se inmiscuya en los asuntos internos de estados con los cuales estos tienen fronteras, me refiero de manera particular a Ucrania, y sucede todo el conflicto, ellos a nivel diplomático, geopolítico, hacen exactamente lo mismo. Se reúnen, obviamente, con países como Nicaragua, como obviamente Venezuela y Cuba respectivamente. El propósito es que a nivel geopolítico y diplomático mostrar que Rusia también tiene una presencia y una posible influencia a nivel de América Latina. Y ojo, no solamente son esos tres países que acabo de narrar, también fue recibido el presidente brasileño Jair Bolsonaro y hace 15 días también fue recibido el presidente Fernández en Rusia. Entonces son situaciones que al final del día también se juegan en la palestra geopolítica y diplomática y como usted bien señalaba, estimado Gustavo, una de las circunstancias clave en ese sentido es que si bien es cierto, se muestran los ataques sistemáticos que han existido a la libertad de expresión, al tema de detenciones forzadas, posibilidad de participación democrática, también Rusia intenta mostrar que mantiene buenas relaciones y, entre comillas, buena hermandad con países latinoamericanos. En lo que ha sido una especie de guerra fría hasta el momento, doctor Martínez, ¿cuál de los dos lados se encuentra en mejor posición en su criterio? Bueno, yo creo que el trabajo de las últimas semanas, desde el mes de enero, etcétera, fue obviamente mayor por parte de Estados Unidos y los países aliados a nivel de movilización militar. Es decir, Estados Unidos con su discurso, con la influencia que llegó a tener, ha tenido una respuesta, podemos llamarla, bastante positiva, sobre todo por los países europeos
me refiero a movilización de tropas, no solamente a nivel de discurso, sino movilización de tropas importantes en el Báltico, en el Mediterráneo y por supuesto también en los países cercanos a Ucrania. Por ejemplo, muchísimas tropas están movilizadas ahora en el momento en Ucrania y no solamente me refiero, perdón, en Polonia, no solamente me refiero tropas de Estados Unidos, me refiero de países europeos y de países miembros de la OTAN. Sin embargo, en los últimos días, y esto creo que forma parte de esa picaresca autoritaria que llega a tener Putin y como ex agente de seguridad lo sabe muy bien, es el hecho de también poder manejar la situación tensa de una posible invasión, que en teoría mostrarse como un hombre que no le temblaría la mano a la hora de iniciar una invasión. Y esto hace que, por obvias razones, alerte al resto de estados y por supuesto también a Estados Unidos, y creo que en los últimos días, de manera particular días, creo que Rusia se está llevando por obvias razones el protagonismo. Un comentario final, doctor Martínez, sobre un hecho muy importante que se dio. En el marco de estos Juegos Olímpicos de Invierno se reunieron el presidente de Rusia y el presidente de China. Emitieron un comunicado conjunto que ha recibido lecturas, entre ellas la de analistas del prestigioso diario en español El País, que interpreta este documento como la declaración de un nuevo orden mundial. Bueno, precisamente se ha venido hablando no solamente a partir de la declaración conjunta que hicieron, sino sobre todo de las acciones de los 3 últimos años, que al final del día, de la misma manera que, entre comillas, se quiso situar una agenda de democracia y derechos humanos por parte de los países occidentales durante mucho tiempo, ahora la idea de este nuevo orden mundial busca generar una posición basada en tres ejes. Una, basada en seguridad; dos, basada en, si usted quiere, autoritarismo o liderazgos fuertes; y tres, sobre todo, en la posibilidad de un progreso a nivel económico. Es decir, intentar mostrar a la población que importa más estar bien a nivel de infraestructuras que tener derechos. Gracias, doctor Martínez, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Declaraciones del doctor Andrés Martínez, experto en Derecho Internacional.